Asume Sergio Massa como nuevo ministro de Economía. Te voy a contar los desafíos que tiene por delante en esta Argentina el nuevo ministro. Lo primero que hay que mencionar es que el Ministerio de Economía absorbe producción y agricultura, que hasta ahora eran dos ministerios distintos. Hoy el nuevo ministro Sergio Massa va a conducir toda la política económica de nuestro país. Ahora bien, ¿los problemas siguen siendo los que tenía nuestra economía hasta hace muy poquitito? El principal de ellos, ya lo sabés, es la escasez de dólares. En este sentido te puedo decir varias cuestiones. En primer lugar, que el objetivo del nuevo ministro es incrementar las exportaciones en nuestro país. Claro, hacerse de dólares frescos para poder atender la demanda interna. En segundo lugar, y una noticia que llamó un poco la atención en el último tiempo, fue la posibilidad de que llegaran dólares frescos del BID, del Banco Interamericano, encabezado por Claver Carone, que hasta la semana pasada decía que no le iba a dar plata a la Argentina, pero que recibió con elogios al nuevo ministro. En tercer lugar, te diría, hay que analizar qué va a pasar con el esquema de importaciones. ¿Te acordás? El festival de importaciones que había hablado la vicepresidenta hace 2 meses atrás. Bueno, hay que ver la revisión partida por partida. ¿Qué va a pasar con la posibilidad de importar, las licencias automáticas y no automáticas, y qué hace el Banco Central frente a esta situación? Y un tema central que se discutió mucho en las últimas 2 semanas: dólares que están metidos dentro de los hilobolsas. ¿Cómo hacer para que el campo liquide? Sergio Massa tenía una propuesta no muy distinta a la que finalmente implementó el Banco Central, quizás más agresiva en el sentido de que tendía a dar más incentivos para que el sector agropecuario liquidara justamente los granos que hoy tienen silobolsa. La medida implementada quedó a mitad de camino, diría. ¿Por qué? Porque era atractiva en tanto y en cuanto el diferencial, por ejemplo, entre el dólar MEP y el dólar solidario al que podían acceder aquellos que liquidaban se redujo de manera significativa luego del incremento de las tasas de la semana pasada. No es menos cierto, de todas formas, que justamente esa reducción de la brecha hace menos atractivo la retención de la cosecha. Así que habrá que esperar para ver qué define el nuevo ministro en relación a la liquidación de la cosecha que tiene el sector agropecuario. En todo este contexto también se abre un debate: ¿devaluación sí o devaluación no? Hasta ahora el gobierno ha intentado evitar la devaluación y ha esquivado las presiones devaluatorias de los sectores, algunos de los que te mencionaba hace un ratito. Claro, el riesgo de una devaluación en la Argentina, ya lo conoces, va a precio. Y no está exento esta etapa de que eso pueda llegar a suceder si se le ocurre al actual gobierno hacer una corrección del tipo de cambio. Pero pará, todavía no termina. También tenemos el tema de la segmentación, ¿te acordás? Se estima que se anotaron hasta el 29 de julio unas 9 millones de personas y que finalmente será un universo de 11 millones y medio de personas que se anoten en el RAS, en el registro justamente del tema de los subsidios. La cantidad de gente que se anotó supera, diría, las expectativas que había de éxito del registro, con lo cual es muy probable que se recorra ese camino. Vamos a ver cómo se implementa en la práctica esta medida que ya viene y tiene un largo rato de haber sido pensada. Y algo de lo que te decía recién, subieron las tasas, 800 puntos básicos en la semana anterior. Esto hizo justamente que los dólares paralelos bajaran de manera significativa. También subió la tasa para los plazos fijos, naturalmente, en la misma cuantía. El piso es 61%. Vamos a ver qué política se da el nuevo ministro para tratar de que la tasa sea real positiva, pero que a la vez impacte lo menos posible en el nivel de actividad. Y el tema central de la inflación, algo que tiene a maltraer al conjunto de los argentinos y que estima que en el mes de julio podría estar en el orden del 7%. En ese sentido, el nuevo ministro tiene en su cabeza la posibilidad de pensar, por un lado, en la unificación de la Secretaría de Comercio Interior y la Secretaría de Comercio Exterior y que trabaje de manera coordinada, y además algún referente que pueda hacer frente a las dificultades que amerita justamente una secretaría de ese tipo. Otro tema central, la relación con el Fondo Monetario Internacional. En principio, con la salida de Guzmán, se habría cumplido las metas del segundo trimestre. Esto todavía está por verse, pero además diría que lo central reside
en el cumplimiento de las metas del tercer trimestre, que en lo que tiene que ver con la cuestión fiscal y en lo que tiene que ver con la acumulación de dólares viene, diría, bastante floja. El tema fiscal, vale la pena recordar que la ministra saliente Batakis había suspendido los ingresos al sector público y además se había sentado, diría, sobre el presupuesto, con lo cual nadie podía ejecutar salvo autorización previa. También tenemos que ver qué va a hacer el nuevo ministro en relación a este tema. Y finalmente, ¿qué política va a haber en relación al conjunto de los trabajadores y diría de los trabajadores no registrados también? Sobre todo estos últimos, que no han logrado recuperar poder adquisitivo en el último tiempo. Algún anuncio probablemente debamos esperar al respecto del conjunto de los trabajadores argentinos. Grandes desafíos tiene entonces, habrás notado, el ministro por delante, pero lo importante es que se retoma la iniciativa y además se logra que desde una mirada se pueda absorber todas las problemáticas que tienen que ver con la vida económica. Soy Hernán Lecher y este fue un nuevo capítulo de Un Café con Lecher para C5N.com.